Mi pareja no sabía lo que era trabajar. Por años lo mantuve, le compraba cervezas, hasta le pagaba el celular. No aguanté más una vida así y decidí dejarlo. Terminó viviendo en la calle solo y drogado. Esta historia no tiene príncipes, ni castillos, ni finales de cuento. Me llamo Mariela, tengo 38 años, y lo que viví fue más bien una película de terror disfrazada de amor, y aún hoy me cuesta entender cómo llegué a aguantar tanto por alguien que nunca valió la pena. Pero supongo que así funciona el autoengaño. Te convences de que estás luchando por amor, cuando en realidad te estás destruyendo en silencio. Todo empezó cuando conocí a Darío. Yo trabajaba en una tienda de ropa, un trabajo exigente pero que me permitía sobrevivir. Vivía sola sin hijos, sin familia cercana, y con un pasado bastante complicado que me había obligado a hacerme fuerte a la fuerza. Un día en la parada del bus, conocí a Darío. No era el tipo más guapo, ni el más simpático, pero tenía esa manera de hablar que hipnotiza. Me hizo reír en plena calle, y después de un par de encuentros casuales, acepté salir con él. Desde el principio supe que tenía 2 hijos de relaciones anteriores, pero me dijo que eran situaciones complicadas, que las madres eran problemáticas y que luchaba por verlos. Me lo vendió como una víctima del sistema, como un hombre incomprendido. Yo, que siempre he tenido debilidad por las causas perdidas, me lo creí. Me conmovió esa imagen de padre frustrado que solo quería estar con sus hijos, y poco a poco me fui involucrando más. En las primeras semanas, Darío se mostraba atento, dulce, y siempre tenía una historia triste bajo la manga. Me contaba que estaba sin trabajo pero que tenía contactos, que estaba por entrar en una empresa, que solo necesitaba un poco de tiempo. Al principio no me preocupó. Todos pasamos por malas rachas, pensé. Además él decía que me amaba, que yo era lo mejor que le había pasado, que conmigo quería formar algo diferente. Y yo tan ingenua creí cada palabra que me dijo. El problema fue que esa mala racha se convirtió en su estado permanente. Pasaban los meses y Darío seguía sin mover un dedo. Decía que no encontraba nada, pero tampoco salía a buscar. Se despertaba a las 11 de la mañana, pasaba horas viendo televisión, y después se iba a reunirse con amigos para ver si salía algo. Yo, mientras tanto, trabajaba 10 horas al día, pagaba el alquiler, la comida, el internet, y hasta el celular de él. Y lo peor es que, en lugar de estar agradecido, empezaba a ponerse irritable, a criticar mi trabajo, a decirme que no le prestaba suficiente atención. Con el tiempo empecé a conocer otra faceta de Darío, la del manipulador. Me hacía sentir culpable por todo. Si me compraba algo para mí, él decía que yo era egoísta. Si salía con mis amigas, decía que no lo incluía. Y si le pedía que ayudara con algo en casa, él respondía que no era una sirvienta. Yo seguía sosteniéndolo todo, con la esperanza de que algún día cambiaría, de que iba a demostrar que en el fondo sí era el hombre que decía ser. Lo que más me dolía era ver cómo hablaba de sus hijos. Siempre con rencor, con desprecio. Decía que no lo querían porque sus madres los manipulaban. Pero yo empecé a notar que ni siquiera intentaba hablarles. Tenía su número de teléfono bloqueado por uno de ellos, y del otro ni siquiera sabía en qué escuela estaba. Pero cada vez que le hablaba del tema, me gritaba que yo no entendía nada, que él era el que sufría. Y yo, en lugar de abrir los ojos, lo consolaba. Mi sueldo no alcanzaba, pero aún así él se daba lujos, salía con amigos, compraba cerveza, llegaba tarde, y cuando le preguntaba dónde había estado, me decía que no era mi esclavo, que él no tenía que rendirme cuentas. Yo llegaba a casa cansada, y él tirado en el sofá, como si fuera un mueble más. A veces me hablaba de grandes ideas de negocios, de proyectos que jamás empezaba, de planes que nunca pasaban del papel. Y yo seguía ahí, sosteniéndolo, pagando todo, alimentándolo, amándolo. Un día, llegué a casa y lo encontré discutiendo por teléfono. Era con la madre de uno de sus hijos. Gritaba cosas horribles, le decía que su hijo era un malagradecido, que ojalá se diera cuenta de quién era su padre. Cuando colgó me miró y me dijo que no quería hablar del tema, que todos estaban en su contra, que él era el único que merecía respeto. Y yo, en lugar de pararme y decir basta, lo abracé. No sé por qué. Supongo que era porque lo amaba o por lástima. Así fueron pasando los años. Sí, años. No meses. Años de sostener a un hombre que jamás movió un dedo para salir adelante. Años de escuchar excusas, mentiras, quejas.
Años de prestarle el poco dinero que me sobraba para cosas importantes que terminaban siendo cigarrillos o salidas con gente que ni siquiera conocía. Yo me estaba apagando. Cada día tenía menos ganas de levantarme, de trabajar, de vivir. Mis amigas me decían que abriera los ojos, que ese hombre no me amaba, que solo me usaba. Pero yo me enojaba. Les decía que no entendían, que él estaba pasando un mal momento. Lo defendía con uñas y dientes, como si estuviera luchando por algo noble. Pero en el fondo, yo ya sabía la verdad. Me dolía aceptarla, pero lo sabía. La gota que rebalsó el vaso fue una noche en la que llegué del trabajo completamente agotada. Había tenido un día terrible, con un cliente que me trató mal y una compañera que renunció, dejándome doble carga. Solo quería llegar, cenar algo y dormir. Pero al entrar a casa, me encontré con Darío y dos de sus amigos tomando cerveza en la sala, riéndose a carcajadas, con la música fuerte y un desorden impresionante. Les pedí que bajaran el volumen, que tenía dolor de cabeza. Uno de los amigos hizo un chiste y Darío se rió. Se rió como si yo no estuviera. Como si mis años de esfuerzo, mis lágrimas y mis sacrificios no valieran nada. Esa noche dormí en silencio, sin decir una palabra más. Pero por dentro, ya no quería nada más. Al día siguiente desperté temprano como siempre, me preparé para ir a trabajar, y mientras me tomaba un café, vi a Darío tirado boca abajo en la cama, roncando, con la misma ropa del día anterior, y con un vaso vacío en la mesa de luz. Lo observé en silencio unos minutos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni amor. Solo un vacío enorme. Me pregunté en qué momento dejé de ser yo misma para convertirme en una especie de salvavidas de alguien que no quería nadar. Esa mañana en el trabajo me costó concentrarme. Las chicas hablaban de sus planes de fin de semana, de sus parejas, de cosas simples. Y yo, con la cabeza en otro lado, fingía sonreír, fingía que estaba bien. Pero por dentro, sentía que algo se estaba gestando. Era como una olla a presión que ya no podía sostener más. Lo supe con claridad cuando una compañera nueva me dijo sin conocerme mucho, «Tienes una tristeza rara en los ojos». Me impactó, porque ni siquiera me había contado nada. Pero se me notaba. Esa noche volví a casa y Darío estaba viendo televisión como siempre. No me preguntó cómo me había ido en el trabajo, ni si estaba cansada, ni si quería cenar algo. Solo me dijo, «Se acabó el pan, no puedes ir a comprar». Me quedé congelada. Sentí como si me hubieran escupido en la cara. No por la frase en sí, sino por el peso acumulado de todo lo que venía aguantando. Fui al baño, cerré la puerta, y me largué a llorar. Pero fue un llanto distinto. No de tristeza, sino de claridad. Esa noche me miré al espejo por largo rato. Vi mis ojeras, mis arrugas nuevas, mi expresión apagada. Vi a una mujer cansada de sobrevivir. Una mujer que dio todo por alguien que nunca se detuvo a mirar lo que tenía delante. Pensé en lo que mis amigas me habían dicho, en los años perdidos, en los cumpleaños que pasé trabajando para poder pagarle sus caprichos. Y me di cuenta de que yo sola me había metido en esa cárcel. Pero también entendí que tenía la llave para salir. Empecé a tomar distancia. No lo eché de inmediato, no tuve la fuerza todavía, pero algo en mí cambió. Ya no le respondía con cariño. Ya no lo defendía cuando alguien lo criticaba. Ya no lo justificaba. Solo lo observaba. Como si estuviera estudiando a un extraño. Y entre más lo observaba, más me daba cuenta de que era un parásito emocional. Vivía colgado de mí, no solo económicamente, sino también psicológicamente. Necesitaba mi atención, mi culpa, mi compasión, y yo se la había estado dando como si fuera mi obligación. Pasaban los días y Darío empezaba a notar mi cambio. Me preguntaba si me pasaba algo, si estaba rara. Y yo solo respondía con frases cortas, sin ganas de conversar. Él pensaba que era una etapa. No se daba cuenta de que yo ya me estaba despidiendo por dentro. Fue en ese momento que empecé a ahorrar, a separar dinero en secreto, a prepararme para lo inevitable. Ya no tenía miedo de quedarme sola. Me daba más miedo seguir con él. Una tarde, vino su hijo menor a la casa. Darío estaba emocionado porque decía que por fin lo iba a ver después de meses. Yo preparé algo de comer, dejé todo limpio, y me ilusioné también por él.
Pero el niño estuvo apenas 15 minutos. Se quedó parado, serio, y cuando Darío quiso abrazarlo, él se corrió. Le dijo, textual, no sé para qué vine, si nunca me llamas ni sabes nada de mí. Yo escuché eso desde la cocina, y me partió el alma. No por Darío, sino por ese niño. Porque vi en su mirada la decepción de un hijo que ya perdió toda esperanza en su padre. Después de que el niño se fue, Darío entró furioso, tiró un vaso contra la pared y me gritó que yo tenía la culpa, que seguramente yo había hablado mal de él con la madre del niño. Fue en ese momento que algo dentro de mí explotó. Le grité de vuelta. Le dije que era un miserable, que no hacía nada por sus hijos, que yo había dado todo por él y él solo me devolvía reproches y destrucción. Le grité cosas que había guardado por años, cosas que me quemaban por dentro. Y él, por primera vez en mucho tiempo, se quedó en silencio. Esa noche no dormí. Estaba nerviosa, temblando, pero también aliviada. Sentía que finalmente había puesto límites, que ya no era esa mujer sumisa que justificaba lo injustificable. Y supe que la salida estaba cerca. Los días siguientes fueron tensos. Darío caminaba por la casa como un fantasma. No hablaba, no ayudaba, no decía nada. Pero yo ya estaba decidida. Había separado lo poco que tenía. Solo me faltaba el momento. Una noche sin aviso le dije que necesitaba hablar. Me senté frente a él y le dije, con la voz más firme que pude, que se tenía que ir. Que no lo amaba más, que estaba cansada, que él me había robado años y energía, y que no quería perder ni un minuto más. El primero se rió. Después se burló. Después se enojó. Me gritó, me insultó, me llamó desagradecida, me dijo que yo sin él no era nada. Pero yo no me moví. Me mantuve firme. Ya no me dolían sus palabras. Porque ya no tenían poder sobre mí. Esa noche lo eché. Se fue con una bolsa de ropa y un portazo. No me dijo a dónde iba. No le pregunté. Me quedé sentada en silencio, sola en una casa vacía, pero con el alma tranquila. Sentí miedo, sí, pero también sentí libertad. Como si hubiera sacado de mi cuerpo un tumor que me estaba matando lentamente. Después de su partida, no supe de él por semanas. Yo empecé de nuevo. Con poco, con lo justo, pero con dignidad. Dormía en un colchón en el suelo en casa de mi amiga, comía lo que podía, pero me sentía viva. Volvía a tener sueños, volvía a reír. Me reconciliaba conmigo misma. Volvía a ser Mariela. Un mes después me lo crucé en la calle. Estaba sucio, con los ojos perdidos, y con una cara de derrota que nunca le había visto. Me pidió dinero. Me dijo que estaba pasando por un mal momento, que sus amigos lo habían dejado de lado, que no conseguía trabajo, que sus hijos no querían verlo. Me dijo que me extrañaba. Y yo, con todo el dolor del mundo, le dije que ya era tarde, que yo también había pasado por un mal momento, pero que no me llevé a nadie por delante. Él se quedó en silencio. Bajó la mirada. Me agradeció por no gritarle. Y se fue. Yo me quedé parada unos segundos. No sentí alegría. Tampoco venganza. Solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. Pero también sentí orgullo. Porque por primera vez en muchos años, me elegí a mí. Pasaron algunos meses desde que lo eché, y aunque al principio costó, de a poco volví a mí. Encontré una habitación en una pensión decente, empecé a ahorrar mejor, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de llegar a casa. La soledad ya no dolía, porque estaba en paz. Sin discusiones, sin mentiras, sin que alguien me drene la energía. Era solo yo, y eso, después de tanto tiempo, era suficiente. Una noche, volviendo del trabajo, me lo volví a cruzar. Estaba en la esquina de una plaza, recostado en un banco, con una botella en la mano y una mirada perdida. No me vio. Yo lo observé desde lejos. Era apenas una sombra del hombre que conocí. Su ropa sucia, su cara demacrada, sus ojos apagados. Me quedé un momento observándolo, tratando de entender cómo alguien puede derrumbarse tanto. Y aunque por un instante sentí lástima, también recordé todo lo que me hizo. Me di vuelta y me fui. Los rumores comenzaron a llegar. Un excompañero de él lo había visto durmiendo en una casa abandonada.
Otro dijo que lo vieron robando comida de un contenedor. Se hablaba de que andaba pidiendo plata por los alrededores del barrio donde vivía su madre, pero que ni ella le abría la puerta. Lo confirmaban todos, su propia madre ya no lo quería ver. No por orgullo, sino por cansancio. Porque ya no le creía una sola palabra. Porque sabía que si lo dejaba entrar, iba a terminar robándole para comprar lo de siempre. Un día, me llamó su hijo mayor. Me sorprendió, porque nunca habíamos tenido mucha relación. Me pidió si podíamos vernos un momento. Accedí. Nos encontramos en una cafetería cerca del centro. Era un joven serio, con el rostro endurecido por el abandono. Me preguntó cómo había sido vivir con su padre, y sin saber bien por qué, le conté. Le hablé de la carga, de las mentiras, de las promesas rotas, de los días grises. Él no se sorprendió. Me dijo que era igual cuando él era chico, que su papá aparecía cuando necesitaba algo, y luego desaparecía por meses. Me confesó que lo había ido a buscar hace unos días. Quería decirle que, pese a todo, aún estaba dispuesto a escucharlo. Pero cuando le encontró, Darío le pidió plata, le mintió sobre una supuesta deuda, y cuando el chico le dijo que no, él le gritó en la calle que era un malagradecido. Después de eso, el hijo decidió cortar todo vínculo. Yo ya no tengo padre, me dijo con los ojos llenos de rabia. Y ahí entendí que a veces, el amor también se agota. Que ni los lazos de sangre sobreviven al abandono. Las noticias sobre Darío se volvieron más tristes con el tiempo. Alguien dijo que lo habían visto entrando a una clínica para desintoxicarse, pero que se había escapado a los pocos días. Otro, que dormía en una plaza del centro, en un colchón mugriento, rodeado de botellas y basura. Un conocido me contó que, una noche, lo encontró llorando solo en una esquina, murmurando nombres, como si hablara con fantasmas. Y ahí, supe que había tocado fondo. Una tarde, mientras esperaba el bus, lo vi acercarse. No lo reconocí al principio. Había bajado mucho de peso, su barba crecida, sus ojos hundidos. Caminaba lento, encorvado. Cuando me miró, vi que me reconoció, pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza y se sentó en la vereda, con una bolsa en la mano que apenas contenía unas pocas pertenencias. Me acerqué, no por lástima, sino por cerrar un ciclo. Le dije que esperaba que buscara ayuda, que no era tarde para intentarlo. Él me miró con los ojos vidriosos y me dijo algo que no voy a olvidar. Todos me dejaron. No me creen. Nadie me quiere ver. Ni mis hijos, ni mi vieja, ni tú. Todos piensan que soy una basura. Y capaz lo soy. No supe qué decir. Porque, en el fondo, sí. Era eso. Él se había encargado de destruir todo lo que tenía a su alrededor. Yo no era la única. Había quemado cada puente, uno por uno, hasta quedar solo, en ruinas. Le dije que lo sentía, que ya no podía hacer nada por él. Me miró con una mezcla de resignación y dolor, asintió en silencio, y se alejó. Los días pasaron y su imagen me quedó grabada. No por nostalgia, sino como una advertencia. Como un recordatorio de todo lo que nunca más quería permitir. Ya no tenía miedo de su regreso, porque él ya no tenía fuerza ni para golpear una puerta. Ya no tenía a nadie. A los pocos días, me enteré de algo aún más crudo. Una amiga del barrio me contó que lo habían encontrado desmayado en un callejón, con signos de sobredosis. No murió, pero quedó internado varios días. Nadie fue a verlo. Ni su madre, ni sus hijos, ni amigos. Nadie. El hospital no sabía a quién llamar. Porque ya no tenía a nadie. Lo habían soltado después de estabilizarlo, y volvió a la calle. Así de cruel. Así de real. Y entonces, entendí que el karma, tarde o temprano, llega. No como una venganza perfecta, ni como una escena de película donde todo encaja, sino como una suma de decisiones mal tomadas. Como el eco de cada abandono, de cada mentira, de cada promesa rota. Darío se destruyó solo. Y aunque yo fui una de las tantas que intentó salvarlo, al final entendí que hay personas que no quieren ser salvadas, que prefieren hundirse, arrastrando a otros, antes que hacerse cargo. A veces, la vida no da giros espectaculares. No hay justicia mágica ni finales redondos. Hay realidad. Hay consecuencias. Y lo que pasó con él fue eso.
realidad pura y dura. Yo seguía adelante, con mis marcas, con mis aprendizajes, con mis cicatrices. No me volví rica, ni conocí al amor de mi vida, ni tuve un final de película. Pero al menos, dormía en paz. Sabía que todo lo que di, lo hice desde el amor. Y que me fui cuando entendí que ya no podía dar más. Darío, en cambio, se quedó con nada. Ni hogar, ni familia, ni palabra. Vivía repitiendo las mismas historias, creyendo que todavía podía manipular, que todavía tenía tiempo. Pero el mundo ya no le respondía. Y lo más triste de todo, era que ya nadie se molestaba en odiarlo. Lo habían olvidado. Y esa, tal vez, fue su condena más grande. Durante meses no supe más nada de él, aunque no lo buscaba tampoco. Me dediqué a mí, a reconstruirme de verdad, sin mirar atrás ni con resentimiento, ni con nostalgia. Cambié de casa, de trabajo, y hasta me animé a volver a estudiar algo por las noches. Empecé a conocerme, a entender lo que permití, lo que toleré por miedo a quedarme sola, y lo que nunca más quiero repetir. A veces cuesta mirar atrás sin bronca, pero uno aprende a perdonarse cuando reconoce que no fue débil, sino humano. Pasaron las semanas y supe por terceros que estaba viviendo en un albergue para personas en situación de calle, uno de esos lugares donde la ayuda existe, pero no alcanza para curar las heridas más profundas. Al parecer, había intentado ingresar a un programa de rehabilitación, pero no logró sostenerlo. Duró 3 días y se escapó. Algunos decían que lo habían visto hablar solo en la calle, gritando cosas sin sentido. Otros, que pedía limosna en la puerta de una iglesia, con la ropa rota y los ojos vacíos. Darío se repetía en todos lados. Con su familia, con sus parejas, con sus hijos. Prometía, manipulaba, desaparecía. Y luego volvía como si nada, esperando que todos estuvieran donde los había dejado. Pero la gente, al final, se cansa. Incluso los que más aman. Lo más fuerte fue cuando su madre falleció. Me enteré por una vecina. Él no fue al velorio. No porque no pudiera, sino porque ya ni siquiera supo. Nadie lo llamó. Nadie pensó en avisarle. Había quedado fuera de todo. Yo, mientras tanto, seguía con mi vida. Con altos y bajos, pero en paz. Conocí a alguien un tiempo después, nada serio, pero me hizo ver que el amor no duele cuando es sano. Que no hay que sacrificar la dignidad para que te quieran. Me mudé a un lugar mejor, organicé mis cuentas, aprendí a vivir conmigo sin depender de nadie. Y aunque me costó, logré perdonarme por todo lo que permití. La última noticia que supe de él fue meses después. Me contaron que lo habían encontrado en un descampado, inconsciente. Esta vez, no volvió a despertar. Lo llevaron al hospital, intentaron reanimarlo, pero no lo lograron. No tenía documentos encima. Tardaron días en identificarlo. Lo enterraron en una fosa común. Sin flores, sin nombres, sin despedidas. Solo otro cuerpo más. Nadie reclamó su cuerpo. Nadie fue al cementerio. Nadie encendió una vela. Y aunque suene crudo, tal vez ese fue el final que él mismo escribió con cada decisión, con cada abandono, con cada mentira. No lo deseo, pero tampoco lo niego. Fue lo que fue. Y yo al menos pude salir de eso. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de lo fuerte que fui. No por haber aguantado, sino por haberme ido. Por haber dicho basta cuando todos esperaban que siguiera. Por no haberlo seguido en su caída. Porque si me hubiese quedado un poco más, probablemente hoy yo también estaría en ruinas. Pero no. Estoy de pie. Marcada, sí. Pero viva. Con historia, con cicatrices pero libre. A quienes escuchen esto y estén en una relación que duele, que cansa, que los drena, no esperen el fondo para soltar. El amor no debería doler tanto. No debería destruirte. No te quedes donde no hay respeto. Salir no es fracasar. Salir a veces es sobrevivir. Porque hay amores que no son amor. Son cadenas. Y romperlas es el primer paso para volver a respirar. Si esta historia te removió por dentro, suscríbete ahora. En este canal no hay cuentos de hadas, solo verdades que duelen y enseñan. Dale a la campanita y no te pierdas ninguna confesión como esta. Historias reales, crudas como la vida misma. Porque a veces, escuchar una historia te puede abrir los ojos.